en Romanos capítulo 13 y que vayan a la palabra conmigo, versículo 8 al 10. Damos la bienvenida a todas las personas que están por las redes sociales, a través de Facebook. Los bendecimos en el nombre del Señor. Reconocemos que estamos viviendo tiempos de distanciamiento, de distintas dificultades, y ya hemos adorado. Esperamos que ustedes hayan sacado tiempo para adorar al Señor, orar en su casa, y ahora únanse con nosotros a recibir la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y nos acompaña en Romanos 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, versículo 8 al 10. Si en algún momento dado usted que está aquí no escucha, yo le voy a pedirle a favor que alza su mano por la ventana del carro o por alguna otra medio, nos deje saber de que no está escuchando bien, pero ¿verdad? Queremos llegar bien hasta los vehículos y queremos llegar bien hasta los distintos lugares donde estamos transmitiendo. Así que déjele saber siempre a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Gabriel, si usted no escucha bien, porque queremos mejorar eso. Y yo quiero hablar hoy sobre Romanos 13, versículos 8 al 10. No sé cuántos de ustedes han estado atentos a lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones durante los últimos domingos. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. No hay nada mejor para el creyente que estudiar la palabra de Dios. No hay nada mejor para nuestras almas y nuestros corazones que estudiar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, hay vida. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma cobran vida y entran en el diseño de Dios, de lo que debe ser la vida de una persona y de un creyente sobre todo. Y yo quiero hablar sobre el tema la deuda del amor. La deuda del amor. Si usted busca en la aplicación de la Biblia que nosotros usamos, ahí puede encontrar las notas también bajo el enlace de eventos. Le pedimos que nos siga también con las notas si es posible y pueda llevarse sus notas también, lo que Dios le ministra al corazón de acuerdo a la palabra que vamos a estar estudiando. Dice la Escritura, y yo te voy a pedir que lo leas ahí en tu vehículo. Yo te voy a pedir que lo leas ahí en voz alta para ti mismo primeramente, segundo para tu familia si estás ahí con ellos. Lee este verso y habla palabra de parte de Dios a tu corazón. Dice: no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Diga conmigo: el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, recibe nuestros corazones para que siembres la semilla, para que hables en nuestras vidas, para que hables en nuestro corazón. Recibe, Dios mío, todo nuestro ser para que los transformes. Transforma nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Siembra a nosotros la palabra en nuestras mentes, que tiene que ser plantada para que nuestra vida sea renovada, para que nuestra manera de pensar sea renovada. Tenemos una deuda, Señor, una deuda de amor contigo y con los demás. Ayúdanos a exponer esta palabra y este mensaje como tú quieres, y para tu gloria y para tu honra. Si usted está conmigo, diga amén y amén y amén. Yo no sé ustedes, pero para mí, en cuanto a las deudas, este año ha sido un buen año. En cuanto a las deudas, este año para mí ha sido un buen año. Les voy a decir por qué. Porque he saldado 2 deudas. Este año he saldado 2 deudas. Saldé un préstamo estudiantil y también saldé un préstamo personal que tenía
por 10 años, 6 a 7 años. ¿Cuánto dan gloria a Dios por una deuda que se salda? Hermano, diga conmigo, las deudas son del diablo. Las deudas te esclavizan. Las deudas te mantienen de rehén. Para mí ha sido un buen año. No las he saldado todas. Me faltan algunas. Pero hermano, yo le animo. Cada vez que usted salde una deuda, pídame una parte. Y dé un testimonio. Porque cada vez que usted salde una deuda, usted está cumpliendo la voluntad de Dios. La palabra dice que no debamos nada a nadie. Así que para mí ha sido un buen año. No sé si para ti. Pero Dios le estaba hablando a los cristianos de Roma a que no le liberan nada a nadie. Inclusive al gobierno, como vimos el domingo pasado. No debemos deberle al gobierno los impuestos que le corresponden. Y Dios estaba hablando porque ellos estaban usando el cristianismo como excusa para evadir impuestos. Y los cristianos no actuamos de esa manera. Los cristianos hablamos y nos sometemos a las autoridades terrenales porque se supone que el impuesto ellos lo usen para, como vimos el domingo pasado, cuidar, proteger, ¿verdad? Restringir la maldad, ¿sí? Para prevenir la maldad a través de leyes y limitaciones que pone el gobierno y para fomentar las buenas acciones de los ciudadanos. Para eso pagamos impuestos. No debemos evadirlos porque el gobierno cumple un propósito. La gente habla mucho de revolución y de vivir sin gobierno y de anarquía y que el gobierno no sirve, hermano. El gobierno no es perfecto, el gobierno no es Dios, pero el gobierno tiene una función que nosotros como cristianos debemos apoyar. Así que los cristianos no podemos usar nuestra excusa como excusa a Dios para evadir nuestras responsabilidades con nadie, ni con el gobierno, ni con nuestros amigos, ni con las personas que nos han hecho favores, porque la Biblia dice que no le debamos a nadie nada. Y cuando la Biblia dice nada, le voy a decir un secreto teológico. Cuando la Biblia dice nada, voy a entrar en las profundidades ahora de la palabra. Cuando la Biblia dice nada, significa nada. Cuando la Biblia nos enseña que debemos vivir libre de deudas con las personas, con el gobierno o con la gente, es porque Dios no quiere que nuestra vida esté de rehén de nadie. Tú no fuiste diseñado por Dios para estar de rehén, ni de rehén de las circunstancias, de rehén financieramente. Tú no le perteneces a nadie, sino que le perteneces a Dios. La palabra deuda aquí implica no tener obligaciones con nadie que no sea la del amor. No ser hallado culpable, porque el que es hallado culpable tiene una deuda que cumplir. Significa no estar atado o vinculado a alguien a través del dinero u otras cosas materiales. En Romanos 13 vimos el domingo pasado que el que nada debe, nada teme. El que nada ha hecho mal no tiene por qué temer persecución del gobierno o de nadie, porque nuestras acciones nos mantienen libres de deuda. Yo me acuerdo una vez que me llegó una carta en mi ignorancia cuando estaba comenzando a trabajar por servicios profesionales. No tenía mucho conocimiento de esto del seguro social y me llegó una carta diciendo que me iban a embargar. A ustedes no les han pasado esas cosas, pero a mí me han pasado. Y que si no pagaba la deuda que tenía con el gobierno, me iban a embargar propiedades o cosas así. Y yo no sabía nada, no sabía que se podía renegociar, yo no sabía que se podía hablar con alguien para que te bajaran y te dejaran pagar por plazo. Y yo vendí un carro que tenía del susto que tenía para poder pagar esa deuda. En mi casa me han enseñado desde pequeño a siempre dar una palabra y cumplirla. Y parte del carácter del creyente es dar cara con los deudores. Entonces yo estaba tan asustado que vendí un carro para poder saldar esta deuda. Fíjese, las cosas que uno hace
Cuando uno sabe que tiene una deuda con alguien o con una autoridad, uno hace grandes cosas. Yo quiero entrar un poco en esas clases de deudas que podemos tener. La primera deuda que podemos tener son las deudas financieras. Estas deudas financieras tenemos que tener en mente, hermano, que si usted puso una firma en un lugar, usted es responsable. Usted dio su palabra y usted tiene que hacer lo posible por cumplirla. Usted no usa el cristianismo como excusa. Hay deudas financieras, son deudas reales que muchos de nosotros tenemos, compromisos que hemos hecho. El consejo de Dios es el siguiente: no le debas al gobierno. El consejo de Dios es el siguiente: no le debas a nadie. No le debas a instituciones privadas, no le debas a tu familiar, porque hay gente que coge dinero prestado y no paga. El carácter del creyente es un carácter de fidelidad a la palabra de Dios. No somos de los que fallan en cumplir la palabra empeñada. El creyente siempre tiene en mente que cada vez que recibe un servicio debe pagarlo. El creyente no es aquel que busca ventaja. Una cosa es que yo quiera ofrendar de mi servicio y otra cosa es que yo quiera aprovecharme de otra persona. El creyente no debe entrar en deuda financiera. El mensaje de Dios es claro: no vivas endeudado, porque a quien tú le debes, esa persona posee una parte tuya. Esa persona posee una parte tuya, posee de tus finanzas, posee de tu tiempo, te va a hacer pasar más ratos, te van a empezar a llamar. ¿A cuántos de ustedes lo han llamado? Mire, cuando el paguito, ¿cuándo lo puede dar? Ese préstamo está atrasado, ¿cuándo usted lo puede poner al día? Dígame, y empiezan a llamarte y empiezan a exigirte porque tú diste una palabra empeñada. Hermano, inclusive si usted en algún momento no puede pagarla, usted debe ser el que debe llamar a la persona que usted debe. Y usted debe dejarle saber su situación. Y usted debe dejarle saber que usted no va a poder. Usted tiene que dar frente y usted tiene que dar cara, porque el creyente vive en el carácter de Dios. Las deudas financieras son reales y Dios sabe que nos consumen. Y Dios sabe que nos preocupan. Así que tenemos que nosotros tener una gran responsabilidad en nuestras vidas cuando asumimos compromisos financieros, especialmente a largo plazo. No debemos asumir compromisos financieros si no hay acuerdo con la familia, si no todos nos vamos a hacer responsables de esa deuda. No debemos asumir compromisos financieros a base de sueños o anhelos o caprichos. La Biblia dice que hasta donde sea posible no vivamos endeudados. Hay mucha gente que dice que la Biblia no tiene nada de finanzas. Hermanos, están bien equivocados. Dios sabe que las finanzas son importantes y Dios quiere que tú y yo estemos libres de deuda. No le debamos nada a nadie. Dile que está al lado tuyo: no le debas nada a nadie. Al que está dentro del vehículo, no le debas nada a nadie. Salda tus deudas. Hermano, le voy a decir un secreto. El que vive mejor no es el que más tiene. El que vive mejor, el que es más libre. El que es más libre vive mejor que el que tiene. Porque si tú a base de tenerte en deudas, no vas a tener libertad. Pero si tú tienes poco, pero no tienes deuda, vas a ser libre. Dígame quién vive mejor: el que tiene una casa pequeña y no tiene deuda, o aquel que tiene una mansión y tiene grandes deudas que pagar. Hermano, la mentalidad del mundo es poseer y tener y endeudarse, pero la mentalidad de Dios es que tú puedas ser libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo entenderemos este principio? ¿Cuándo afectará este principio nuestra manera de vida y tomar decisiones? Hermano, hay otra deuda que tenemos que tener pendiente. Son las deudas de palabra, las deudas de promesa, las deudas de favores. Son esas deudas que ocurren cuando yo prometo y no cumplo. Son esas deudas que ocurren cuando yo digo a mi familia o a mi amigo o a la iglesia que cuenten conmigo. Son una deuda que se crea cuando yo
tengo una palabra empeñada de que voy a estar o que voy a ayudar o que voy a servir y mi palabra se empeña. La Biblia dice, es mejor no prometer. En Eclesiastés, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice la Biblia que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No dejes que tus palabras y el hablar de más te haga pecar. No digas que vas a estar en un grupo, en un lugar, en un servicio, en casa de una familia, ayudando al prójimo, si realmente no lo deseas hacer de corazón y no tienes el compromiso de llevarlo a cabo. Si haces eso, dice, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Es lo que dice la palabra. Cuando uno no cumple lo que promete, uno no se parece a Dios. No le debamos a nadie nada, hermano. Sea vuestro hablar sí, sí, y si es no, sea no. Porque si no, si estoy diciendo que sí cuando mi corazón quiere decir que no, estoy pecando. Y si estoy diciendo que no cuando mi corazón quiere decir que sí, estoy pecando también. Jesús dijo en Mateo 5:37 que si yo hablo de manera errónea en este aspecto, procede de pecado, procede de lo malo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos en el corazón. Cada vez que mi palabra sea empeñada, yo como creyente debo de cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando yo empeño mi palabra y yo no la cumplo, eso se registra en el corazón de las personas. Y vas a tener deudas históricas con la gente. Porque Dios olvida, pero la gente no. Dios perdona, pero la gente no perdona. Y nosotros tenemos que ser como Dios en ese aspecto. Cuidarnos de lo que cumplimos, lo que prometemos. Cuidarnos de llevar a cabo la palabra empeñada. No le debamos nada a nadie. Hay otro tipo de deuda que quiero hablar contigo en esta mañana. Es la deuda de perdón. Es la deuda de restitución que muchos de ustedes tienen. Si ves el contexto que leímos en Romanos 13, del 8 al 10, la desobediencia, el adulterio, las mentiras, que es el falso testimonio, el robo, el pecado en general. Cada vez que yo peco, ofendo a alguien. Cada vez que yo peco, se daña una relación. Cada vez que yo insulto, cada vez que abro mi boca para hipocresía, para maldad, para hablar de más, cada vez que eso ocurre, hermano, ofendo a alguien. Esta deuda también tenemos que cuidarnos de no tenerla. La única deuda que Dios nos permite tener es la deuda del amor. No debemos deberle a nadie. Tenemos que perdonar y tenemos que actuar para no ofender. Y si hemos hecho daño, tenemos una deuda. Y si hemos dañado relaciones, tenemos una deuda. Pero la Biblia nos enseña que no debamos a nadie nada sino la del amor. Entonces tenemos que vivir en obediencia, porque la Biblia dice que si yo vivo en amor, voy a cumplir la ley. Que si yo vivo en amor, voy a bendecir a los demás en vez de hacerle daño. La Biblia me dice que si yo vivo en amor, no voy a tener deudas con nadie. Fíjese esa mentalidad. Si yo vivo en amor, no voy a tener deudas de carácter, deudas morales, deudas de ofensas. No voy a tener deudas con nadie si yo vivo en amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que tú veas que si pecas contra alguien, vas a generar una deuda. Le vas a deber una restitución. Si insultas, vas a tener que pedir perdón y vas a tener que estrechar el vínculo. Si robas, vas a tener que devolver el dinero. Si mientes, vas a tener que decir la verdad y reconocerlo. Donde quiera que nos paremos, hay que hacer una restitución del daño que nos hayamos hecho. La gente piensa que hay que pedir perdón y ya. No simplemente pedir perdón. La gente tiene que entender que el creyente tiene y vive
restituyendo el daño que pudo haber hecho. ¿Cuántos dicen amén? Hello, estamos aquí, hermano. El creyente restituye. El creyente tiene el poder de sanar relaciones. El creyente tiene la autoridad dada por Dios para amar y no crear ofensas que dañen. La deuda del amor es la que debemos tener continuamente. Jesús le enseñó a Zaqueo en su encuentro en Lucas 19. Zaqueo vivía pecando, Zaqueo vivía robando a los demás, Zaqueo vivía sacando ventaja, Zaqueo vivía de la mentira, del falso testimonio, subiéndole los impuestos y ir a las casas de las personas. Roma decía que eran 5 y él ponía 20 o 25. Él le sacaba el vivir a las personas cobrándole de más. Y cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, Zaqueo restituyó y la Biblia dice que le pagó hasta 3 o 4 veces más lo que él había robado. ¿Qué me está siguiendo, hermano? Restituir es bíblico. Restituir es lo que hace el creyente, porque no queremos tener deudas con nadie, ni deudas financieras, ni deudas morales, ni deudas de carácter, ni deudas donde nosotros tengamos una obligación más allá que la de amar. La única obligación que yo debo de tener con la gente es una obligación divina, es una obligación donde yo soy capaz de hacer lo que Dios hizo, es la de amar a otros. Mira el contraste, hermano. No debemos vivir debiéndole nada a nadie. La deuda que yo debo de tener es la deuda de amor a los demás. Cuando yo entiendo que tengo una deuda de amor con los demás, yo ofrezco. Pero cuando yo actúo de manera egoísta, yo resto, yo daño. Cuando yo entiendo que tengo una deuda de amor a los demás, yo liberto. Yo le ayudo a las personas a crecer. Yo perdono. Pero cuando yo actúo de manera egoísta, yo ato. Yo esclavizo a las personas. Yo las manipulo. Pero cuando yo soy libre, yo puedo obedecer a Dios amando a los demás. Pero cuando yo tengo deudas contra Dios o contra las personas, soy desobediente y peco. La deuda de amor a los demás se resume en amar al prójimo. La palabra amor ahí en el Romanos 13 es la palabra ágape. La palabra ágape significa amor que se entrega hasta la muerte. Amor que se entrega incondicionalmente. Si estás anotando, anota eso. Amor que se entrega incondicionalmente. Lo único que Dios te está pidiendo, manda, imagínense. Lo único que Dios te está pidiendo es que tu amor por los demás sea un amor que se entregue hasta la muerte. Sea un amor incondicional. Sea un amor donde estamos nosotros solamente vinculados con otros, no a través del dinero, no a través de las obligaciones, solamente a través del amor. Esa es la deuda. La deuda de los demás te lleva a hacerle daño al prójimo. Deberle a los demás te lleva a ser egoísta. Pero cuando tú amas, cuando tu deuda con los demás desde el punto de vista de Dios es de amor, tú ofreces, tú bendices, tú construyes y no destruyes, tú edificas. Porque la palabra de Dios está en tu corazón, porque la presencia de Dios está en tu vida. ¿Usted está entendiendo, hermano? Lea la Biblia conmigo. Mira lo que estamos viendo en este pasaje. Es un reto grandísimo para nosotros. La deuda de amor que poseemos es la deuda del amor ágape. Dios estaba hablando de no deberle nada al gobierno. Y ahí Pablo aprovecha y le dice a los cristianos, de hecho, no solamente al gobierno, no le deban nada a nadie. Entréguese de tal manera que tú no tengas deuda de amor. Al contrario, que sea tu única obligación sea amar a los demás.
Hay gente que están contigo por el dinero, hay gente que están contigo por el interés, hay gente que están contigo por la amistad, pero realmente te aman. No lo sabemos. Hermano, ¿de dónde surge esta deuda que tenemos? Esta deuda surge del Evangelio. Esta deuda de amor surge de la palabra de Dios. Esta deuda de amor surge no de las acciones de otros. Esta deuda de amor surge no de cómo otras personas me tratan. Esta deuda de amor surge no de cómo yo he tratado a los demás. Esta deuda de amor surge de la cruz, surge del Evangelio. Mira lo que dice Mateo 6. Y perdona nuestras deudas, dijo Jesús, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vivimos en amor. Vivimos en amor. Cuando amamos a Dios y a nosotros mismos, cumplimos los mandamientos. Cuando amamos a Dios, hermano, buscamos estar libres de deudas con la gente. Cuando amamos a Dios y al prójimo, buscamos estar vinculados con los demás, no a través de favores, no a través de pérdidas, no a través de tratar de ganarme la compasión y el amor de las personas. No, lo único que me une a las personas es el amor de Dios. Solo aquel que tiene una mentalidad de amar verdaderamente, como un padre ama a un hijo, entiende lo que estamos hablando. El amor que tú tienes por tus hijos es el mismo amor que debes tener por los demás, pero sobre todo el amor que Dios te muestra a ti es el amor que debes tener por los demás. Por tus hijos tú das sin recibir a cambio. Por tus hijos tú bendices, por tus hijos tú trabajas, por tus hijos tú haces muchas cosas. Hermano, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios podemos sanar relaciones? ¿Cuánto más para Dios podemos buscar estar libres de deudas? Hermano, la palabra dice que Pablo tenía una deuda. En Romanos 1, 14 y 15. Pablo tenía una deuda con los griegos y con los no griegos, con los que sabían, con los sabios y también con los que no eran sabios. ¿Y sabes cuál era la deuda que tenía Pablo con ellos? Era el Evangelio. Llevarles el Evangelio también a vosotros en sus propias palabras. Lo que nos lleva a concluir que si Cristo está verdaderamente en nosotros, tenemos una obligación más grande que la obligación que tenemos cuando estamos endeudados. Fíjate, yo no sé de usted, pero cuando usted tiene una deuda con el banco y cuando le pegan a llamar y cuando empiezan a molestarlo, usted hace lo imposible, ¿verdad que sí? Usted hace sacrificio. Yo he visto personas que se buscan un trabajo fin de semana. Yo he visto personas que le piden una reunión al jefe. Jefe, por favor, deme overtime porque tengo una deuda que pagar. Pero para amar no hacemos esos sacrificios. Y eso es lo que está hablando Dios aquí. Que cuando le debemos al Evangelio el amor y cuando tenemos la oportunidad de amar, esa es la deuda más importante. Y cuando hablamos de deuda, estamos hablando de sentido de obligación. El sentido de obligación del creyente es el de amar. Y si yo me preocupo por pagar una deuda a tiempo, y hasta sudo, y hasta oro, hasta algunas personas pierden el sueño por las deudas, ¿cuánto más me voy a preocupar por amar a los demás? Porque esa es la voluntad del Padre y esa es la deuda que yo tengo con mi hermano y con mi hermana. La deuda verdadera es la del amor. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo por la causa del Evangelio, por la causa de Dios? ¿Qué pasaría si con el mismo sacrificio que trabajamos para pagar deuda, para pagar carro, para pagar casa, para pagar lujo, para pagar cosas que a veces hasta ni necesitamos? ¿Qué pasaría si con ese mismo empeño amáramos a los demás o mucho más? Hermano, tu familia sería cambiada, tu matrimonio sería cambiada, tu iglesia sería transformada porque la palabra de Dios va a cambiar tu corazón en gran manera. Si estás ahí en las redes sociales, esta palabra es para ti también. La deuda
que tenemos, la única obligación que Dios quiere que tengamos es la del amor. Todo además tenemos que saldarla, hermano. Pablo dice de esta manera: el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me empuja. En 2 Corintios 5:14. Pablo decía: el amor de Cristo me lleva, me empuja, me lanza. Es lo que quiere decir eso ahí. El amor de Cristo me seduce de tal manera que tengo una deuda tan grande con lo que Dios ha hecho en mi vida, que mi única respuesta hacia la gente es que Dios me lanza a amarlos. ¿Y cómo los amamos? A través del Evangelio. ¿Cómo los amamos? A través de la verdad. ¿Cómo los amamos? A través del amor de Dios. ¿Cómo los amamos? Dejando que el Espíritu Santo nos dé el corazón del Padre. Que cuando veamos la gente perdiéndose sin Cristo de camino al infierno, el Espíritu Santo de Dios nos impulse a enseñarles que hay un camino, que hay esperanza, que hay salvación en Cristo Jesús. Ahí es que tú sabes dónde está tu verdadero sentido de obligación. Es bien fácil predicar detrás de un teclado en Facebook. Es bien fácil predicar detrás de la gente de lejito. Pero hermano, cuando amamos tenemos que involucrarnos con las personas. Cuando amamos tenemos que servir a las personas. Cuando amamos tenemos un sentido de obligación hacia Dios que fluye en nosotros y que fluye a través de nosotros hacia las demás personas. Y esa es la deuda del amor. Es que Dios me ha amado tanto. Es que Dios me ha bendecido tanto. Es que Dios me ha perdonado tanto que yo puedo amar a los demás. Mi deuda realmente no es con la gente. Mi problema no es realmente con la gente. Cuando yo veo lo que Dios ha hecho por mi vida, yo no tengo otra respuesta que perdonar a los demás el daño que me hayan hecho, que buscar estar libre de deuda, porque Dios quiere que quien único yo le pertenezca sea al Señor. No sé si me están recibiendo algo. Yo sé que no los puedo escuchar, pero al menos ahí en su carro diga amén. Pablo lo expande de esta manera también en 2 Corintios 10 al 15. Solamente te voy a dar una frasecita de ahí. 2 Corintios 12, 10 al 15. Pablo dice: en mis flaquezas, en mis afrentas, en necesidades, en angustias por Cristo, cuando soy débil, ahí soy poderoso. Y Pablo sigue ampliando: a causa del ministerio, a causa del evangelio, Pablo estaba experimentando sufrimiento en su mismo cuerpo, en su misma carne. Y la palabra de Dios enseña, hermano, que Pablo, mira lo que dijo en el versículo 15. Aún así, en medio de esta flaqueza y sufrimientos de Pablo, Pablo dijo: aún así, de muy buena gana, diga conmigo, de buena gana, no de mala gana. Pablo dijo de buena gana. ¿Qué quiere decir eso? Con buena voluntad, sin querer hacer daño a nadie. Pablo dice, aún así de buena voluntad, aunque yo estoy en flaquezas, aunque yo estoy en sufrimientos, aunque yo estoy en dolor, aunque estamos pasando un momento difícil, Pablo dice, aún así tengo buena voluntad para seguir amándolos y seré desprendido por vuestras almas. Y mira lo que dice el versículo 15 de Corintios 12, de 2 Corintios 12, dice, aunque amando más, sea amado menos. ¡Wow! Dile que está lo tuyo, aunque amando más, sea amado menos. Esto me enseña a mí, hermano, sobre la deuda del amor. Me enseña que Dios me va a dar tanto amor para las personas, tanto amor para hacer su buena voluntad y hacerlo de buena gana, que yo no voy a depender de cómo ellos me traten.
de cómo la gente me trate, sino que yo voy a hacer la voluntad de Dios, de buena voluntad, aunque cuando yo ame, no lo reciba de la misma manera. ¿Me está entendiendo, hermano? Fíjense, este es el secreto de Pablo y con esto termino. ¿Por qué Pablo fue tan exitoso en su evangelio, en el llamado de Dios? Porque como cristianos debemos aprender de Pablo, porque tenemos también el mismo espíritu, el mismo Dios. Debemos aprender que el secreto de ser exitoso en el evangelio es no esperar que alguien comience con el cambio, es no esperar que alguien me ame como yo deseo. El secreto del evangelio es yo amar como Dios me ha amado. El secreto del evangelio es yo amar sin importar lo que la gente me haga a cambio. El secreto del evangelio es ese amor ágape, es yo entregarme al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza. Y Pablo pudo haber tenido muchas excusas: Señor, pero me están persiguiendo; Señor, pero están hablando mal de mí; Señor, pero donde quiera que yo me paro a predicar, hay cientos de personas que me apedrean, o que me persiguen, o que se burlan de mí. Pablo tuvo muchas excusas de decir: Señor, yo no entiendo cómo tú quieres que yo haga esto. Pero Pablo nos enseña y nos dice que él puede amar a los demás, aunque en ese proceso de amar a los demás no reciba lo mismo. Y esa es la deuda de amor. Hasta ahí debemos de llegar nosotros. Pablo, el mismo autor de los Romanos, nos enseña por qué tenemos una deuda de amor. ¿Cómo yo puedo lograr esa actitud? ¿Cómo yo puedo lograr ese sentido de obligación? Ese sentido de que tengo un deber, de que tengo una deuda con los demás. Hermano, solamente viendo lo que Dios ha hecho por tu vida. Dios te salvó. Dios te libró de la mentira. Dios te libró de una eternidad sin Él. Dios te libró del castigo eterno. Dios te libró de muchas de las consecuencias del pecado. Dios te libró del poder del pecado. Dios te dio autoridad sobre el enemigo. Y cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho en tu vida, el evangelio pasa a ser el centro de todo lo que tú haces, incluyendo la manera en que tú amas a los demás. Y si el evangelio no se ve en la manera en que tú y yo amamos a los demás, hermano, vamos a vivir endeudados. Porque vamos a estar recriminando a la gente y vamos a esperar que la gente nos trate de una manera correcta para entonces nosotros pagarle como ellos nos pagan. El evangelio se trata de amar como Dios ama. Y ese es el reto para mí esta mañana. Ahora, en esta hora, yo vengo ante tu presencia reconociendo, Señor, que tú estás aquí. Reconociendo, Señor, que tú estás con nosotros. Reconociendo, Señor, que a veces tenemos un sentido de obligación más grande con otras cosas que contigo. Señor, ayúdanos a ponerte primero. Ayúdanos a ponerte primero en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a darte. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a ti, para que tú obres en nosotros y tu amor obre en nosotros hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a servirte con honestidad, con pasión, con entrega, con compromiso. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor. Reconozco, mis hermanos que están aquí congregados, reconozco que estamos aquí sirviendo, reconozco que para muchos quizás es un esfuerzo, pero estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por tu sacrificio que es más grande, que nos has salvado, que nos has limpiado. Danos, Señor, este sentido de obligación de amar a los demás, Señor, como tú nos has amado a nosotros. Perdonamos a las personas que nos deben. Ayúdanos a cumplir el compromiso, Señor, que tengamos con las demás personas, sea de palabra, sea financiero, sea, Dios mío, de perdón y de disculpas y de restitución. No queremos tener deudas con nadie, solamente la deuda y la obligación de amar. No queremos estar de rehén de nadie, solamente, Señor, queremos estar libres, amándote y amando a los demás.
Así de simple, pero así de profundo. Tu evangelio en nosotros. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a reflejar esta verdad y a servirte en el nombre de Jesús. Amén.